los sorpresarios bajo la advocación de Santa Águeda. Y con motivo de su fiesta, el próximo domingo, día 5, hemos organizado una serie de actos que comenzaron la semana pasada, que hubo una conferencia de la doctora Molillón. Hoy queremos acercar un poco a la figura de la vida y la época de la Santa, y el sábado, día 4, es decir, pasado mañana, pues celebraremos la Eucaristía, aunque la fiesta real es el día 5. En esta Eucaristía pues acudiremos los miembros de la cofradía y iremos con los trajes más o menos típicos que se suelen utilizar en otros sitios con motivo de esta fiesta. Y bien, como he comentado, pues lo de hoy más que una conferencia es una charla entre amigos. Esa era la idea, para que se puedan plantear cuestiones y preguntas. Y en primer lugar, como el tiempo es oro, pues lo vamos a hacer de manera coral. En primer lugar va a intervenir Rosa, que nos hará una pequeña semblanza sobre la época de Santa Águeda. Con motivo del Día de Santa Águeda, Virgen y Mártir, que se conmemora el 5 de febrero, quisiera acercarme someramente al siglo III, en el que vivió y padeció. Hasta el año 395 puede decirse que la historia de Italia se confunde con la de Roma. Al ser repartido el imperio por Teodosio el Grande, el occidente al que pertenecía Italia recayó en Honorio Flavio, su hijo, débil e inepto. No supo detener las invasiones bárbaras. Odoanero se proclamó rey destronando al último emperador, Rómulo Augustulo. Durante el siglo III ocuparon el sorio pontificio 15 papas. La mayoría sufrieron martirio. En Palestina, con el edicto de Milán, 315, se inicia la gran expansión cristiana. La primera medida relevante es la sustitución de los obispos judeocristianos por otros procedentes de la gentilidad. Y otra, no menos importante, es que el emperador Constantino construye, a instancias de su madre Santa Elena, 3 grandes basílicas: Santo Sepulcro, Eleona en el Monte de los Olivos y la Natividad en Belén. Pero vuelvo a lo que llamamos Tierra Santa, donde todo comenzó. En la segunda revuelta judía, el emperador Adriano la sofoca y arrasa Jerusalén en el año 135. Y ya era San Esteban el primer mártir cristiano. Murió lapidado a los 9 meses de la crucifixión. La fecha, bueno, no es muy exacta. En el segundo periodo romano surgen las comunidades judeocristianas, que padecerán persecución, catacumbas y martirio. El Imperio Romano dominaba el mundo y dejó huella por sus construcciones y obras civiles y por su odio a los cristianos, a los que persiguió por todo el mundo conocido, sumando mártires de Oriente a Occidente, como Santa Valentina en Egipto, San Dionisio, pagano convertido, que fue patriarca de Alejandría en 265, Santa Donatila en África. En Roma, Santa Susana, denunciada por cristiana, le cortaron la cabeza en su casa. Era hija de San Gabino y sobrina del Papa Cayo, ambos hermanos, martirizados en el año 296. Eran parientes de Diocleciano. Dionisio, el primer obispo de París, también fue martirizado. Y ya en España, Mérida, que fue importante por su capitalidad, la ciudad por este motivo tenía todo lo que se consideraba Roma necesario para su vida, por lo que disponía de saunas, teatro, coliseum, templos, etc. Pero al igual que otras regiones del imperio, se sintió tentada por las creencias que llegaban del Oriente, traídas por los soldados. Especial suerte tendrían los cultos a Mitra y Serapis, cuyo templo poseía un notable conjunto escultórico de los dioses antiguos. Pero sería el cristianismo el que triunfaría, y durante las persecuciones de Decio en 250 ya existía una comunidad asentada y con obispo propio, como sucedía en Zaragoza y León, Astorga. 50 años después, la campaña de Diocleciano daría a la ciudad su primera mártir, Santa Eulalia. Dice la leyenda que la nieve fue cubriendo la desnudez de la santa en el anfiteatro. El relato se complementaría luego con otro milagro,
el de los 3 árboles plantados junto a su tumba, que florecen cada 10 de diciembre, aniversario de su martirio. De todos los emperadores que persiguieron a los cristianos, destaca por su crueldad Diocleciano. Su reinado se llamó Era de Mártires. Abdicó en favor de su yerno Valerio, que siguió el ejemplo de su suegro. Después de tantos hombres y mujeres santos martirizados por no renunciar a su fe, la mayoría de las santas son además vírgenes, al igual que Santa Águeda, por su negativa a someterse a sus verdugos, directamente culpables o inducidos por otros en venganza a su rechazo. Y quiero terminar con una pregunta que yo me hago. ¿Por qué tanto odio a los cristianos? Nunca lo sabremos con certeza, pero unos emperadores que se sentían o se creían dioses por el poder absoluto que tenían, que utilizaban sin piedad, quitando la vida a quien se les interpusiera, no podían tolerar la insumisión de los cristianos. No aceptaban que estos ya tenían a su Dios, un Dios de vida. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa. Ahora Marisa nos va a hablar de Santa Águeda y de su contexto. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. El tema que compartimos hoy, como ha dicho nuestra presidente Ana, tiene por título La vida y época de Santa Águeda. Voy a haceros una pequeña introducción sobre lo que es la cultura en una sociedad y cómo puede afectar si no se cumple. Cuando una sociedad tiene problemas sociopolítico-culturales, como en el caso de Roma y su imperio, la sociedad cambia aunque no se mantengan algunas tradiciones. Esta introducción que os voy a leer la saqué del libro de texto de Antropología en Psicología, escrito por Martin Harris en el año 1981. Abro comillas. La cultura consiste en los modos socialmente adquiridos de pensar, sentir y actuar de miembros de una sociedad concreta. Las culturas mantienen su continuidad mediante el proceso de enculturación. Esta enculturación es la información de las tradiciones y de la cultura de cada sociedad que se transmite de abuelos a nietos o de personas mayores a los más jóvenes. Pues bien, creo que así se podrá comprender mejor lo que ocurrió en el siglo III en la sociedad de aquella Roma imperial. Y comenzamos a lo que ocurrió. Lo que os acabo de comentar se produce en Roma con una crisis tan intensa que se fragmentó el imperio en 3 partes. Esto data desde el año 234 hasta el 285 después de Cristo. Diocleciano, en el año 293, quiso resolver temporalmente el problema con la implantación de un sistema nuevo llamado tetrarquía. Pero esto no salió bien y fue la desintegración definitiva del imperio. Tal crisis del siglo III llegó a tener casi 30 emperadores en 50 años, y eso produjo una inflación disparada, paralización del comercio, provincias aisladas entre sí e inseguridad entre provincias. Bueno, en fin, esto parece que suena de algo, ¿no? De hoy día. Bien, pues con todas estas consecuencias y otras ocurridas anteriormente, Roma empieza a declinar en el año 200 después de Cristo, siglo III, el siglo en el que le tocó vivir a nuestra santa. Roma, cuando empieza su decadencia en el año 200, comienza por la cultura, el arte, la filosofía y la ciencia. Todo esto se intensifica en el año 300 después de Cristo, o sea, en el siglo IV. Los cristianos. Desde la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es cuando empiezan los primeros cristianos y su fe en Él. Así comienza una nueva era en la historia de la humanidad. Los discípulos de Jesús proclamaban que el Maestro había resucitado. Estos cristianos eran perseguidos y martirizados, siendo el primero de ellos San Esteban, como dijo mi compañera, en el año 36. Debido a que no podían hacer el culto a Dios abiertamente en las iglesias, se ocultaban en las catacumbas o en sus propias casas y estaban juntos para orar.
Hay este testimonio arqueológico sobre la organización de edificios cultuales en el siglo III. Es la morada de un particular que en una de las salas estaba rodeada por un banco y servía para las celebraciones cristianas. Estas casas se llamaban Domus Ecclesiae. Este dato procede de la Enciclopedia Argos, Historia del Mundo Antiguo. Este tiempo de incertidumbre para los cristianos no se había terminado aún porque los romanos no aceptaban que no se hiciera culto a sus dioses y a su emperador. Para comunicarse entre ellos, los cristianos habían ideado el dibujo de un pez, medio arco superior, medio arco inferior, unido un poquitín con un extremo. Esto tiene una explicación y es porque en griego la palabra pez es un acrónimo que se entiende como Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso dibujaban el pez. Para hacer el significado de la cruz, dibujaban un ancla, que era un palo vertical, abierto un poco por la parte de abajo, y otro palo horizontal en la parte superior del vertical. Así podían pasar inadvertidos entre sus perseguidores. Desde el siglo I hasta el siglo IV hubo persecuciones que en estos tiempos fueron los que le tocó vivir a Santa Águeda. Vamos con los edictos. Hasta el siglo IV no se termina con la persecución a los cristianos. Esto se debe a dos edictos. El primero, el de Milán, año 313, en febrero. Lo firman Constantino y Lucinio. Constantino dirige el Imperio Romano de Occidente y Lucinio dirige el Imperio Romano de Oriente. El segundo edicto es el de Tesalónica, año 380, en febrero. Este edicto lo firma el hispano Teodosio, apodado el Grande. Con la firma de este edicto hace del cristianismo la religión del Estado en todo el Imperio Romano, hasta nuestros días en Occidente. También con este edicto de Tesalónica es importante porque Teodosio unifica el imperio en Oriente y Occidente, unificando la religión cristiana en todo el Imperio Romano. Y a partir de aquí los ciudadanos pueden tener la religión que prefieran. Y es una pena que Santa Águeda no hubiera nacido un siglo más tarde. Constantino es el primer romano cristiano. Alcanzó la fe de Cristo en vísperas de la decisiva batalla del Puente Milvio, 312 después de Cristo. A su muerte se despoja de sus ropajes, pone una túnica blanca y es bautizado. Era el 22 de mayo del 337. Un apunte. La madre de Constantino era Santa Elena. Y ahora voy a leeros unas curiosidades sobre Constantino. Constantino I el Grande. Constantino, en la batalla del Puente Milvio, uno de los puentes de Roma, se le apareció en el cielo una cruz, pidiéndole que sustituyera las águilas imperiales de las insignias de los soldados por la cruz cristiana, de manera que con ese signo vencería. Esa fue la visión que tuvo Constantino de Dios cristiano, que así ganaría la batalla. Cuenta la historia que fue el fundador del catolicismo, abro comillas, emperador romano Constantino I. Por eso es San Constantino para las iglesias ortodoxas orientales y también para la Iglesia Católica Bizantina griega. La iglesia más antigua del mundo es la Catedral de San Juan de Letrán y está en el corazón de Roma. Bien, pues ahora vamos a hablar ya de Santa Águeda. Santa Águeda, Virgen de Catania, Sicilia, 230 al 251. Era de una familia rica, perteneciente a la nobleza. Gobernaba el emperador Decio. Su nombre completo era Cayo Nesio V Trajano Decio. Durante los años 249 al 253. Fue proclamado emperador por sus tropas después de sofocar una rebelión en Moesia. Los patricios eran familias ricas que poseían tierras e incluso podían ocupar cargos políticos importantes,
o participar en el Senado. Se decía que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma, Rómulo, primer rey de Roma. Las personas de este grupo eran libres y tenían derechos y privilegios. La palabra aristocracia viene del griego aristos, que significa los mejores, y kratos, que significa gobierno. Es una forma de gobierno que surgió en Grecia a partir del siglo VIII a.C., con la aparición de las nuevas polis o ciudades-estado. Los aristócratas se elegían por gobernar por linaje, herencia, alcurnia o dueños de tierras. También accedían al poder por tener capacidades intelectuales bien instruidas. Era un grupo social muy importante. En resumen, las características de los aristócratas eran acceso al poder político y económico, al saber y al conocimiento cultural, a los medios de producción y a la toma de decisiones. Pues bien, a este grupo de linaje social pertenecía Santa Águeda. El emperador Decio y el procónsul Quintianus o Quinciano. Como he dicho antes, Santa Águeda era de una familia noble patricia, de belleza extraordinaria, pero la fe en Cristo era mayor. El emperador Decio nombra procónsul a Quinciano, en Catania. Como Santa Águeda pertenecía a tan alta sociedad en Catania, Sicilia, cuando la ve Quinciano, de inmediato se enamora de ella y se encapricha. El procónsul aprovecha la ocasión para intentar poseerla. No lo consigue. Lo intenta muchas veces más, pero la santa se sigue resistiendo. Estamos hablando del año 250 al 253. Quintianus, poseído por la rabia de no haber podido conseguir a Santa Águeda, idea un plan para humillarla y cree que así ella se rendirá a su oposición. Quintianus la lleva a una casa mundana, regentada por Afrodisia, mujer malvada que intentó que Santa Águeda cayera en las tentaciones del mundo, pero eso no ocurrió. Protegida por su fe, Santa Águeda sigue con la virtud y fidelidad a Cristo. Quintianus, perseguido por la ira, torturó cruelmente a la joven virgen, a pesar de que ella le suplica que la deje en paz, que está consagrada a Cristo y quiere seguir pura y virgen por amor a Dios. El procónsul ve que no logra sus expectativas y la condena a que le destrocen el pecho a machetazos y a azotarla cruelmente. Esa noche está encarcelada y se le aparece San Pedro, la anima a sufrir por Cristo, curándola así de sus heridas. Los mártires tienen el apoyo de los ángeles para evitar el sufrimiento. Al día siguiente, Quinciano, al verla curada, le pregunta: ¿quién te ha curado? Ella responde: he sido curado por el poder de Jesucristo. El tirano grita: ¿cómo te atreves a nombrar a Cristo si eso está prohibido? Santa Águeda responde: yo no puedo dejar de hablar de aquel a quien más fuertemente amo en mi corazón. Quinciano, al ver que no puede hacer nada para que Santa Águeda reniegue de su fe y rabioso por sus continuas negativas, la manda echar sobre las llamas y las brasas ardientes. Santa Águeda era adolescente cuando manifestó consagrarse a Dios. Recibió de su obispo el flameum, un velo rojo que llevaban las vírgenes consagradas. Era como una diaconisa, dedicada al servicio de la comunidad cristiana. Al final de su martirio, cuando Quinciano la manda echar sobre las brasas ardientes, envuelta en su velo rojo de esposa de Cristo, el velo se había quedado íntegro. Y aquí termina el martirio de Santa Águeda el 5 de febrero del año 251. Tenía 21 años. Y al igual que Santa Águeda, también fueron mártires Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Lucía, entre muchos otros. Santa Águeda es la patrona de las enfermeras, mujeres con cáncer de mama. Los datos del martirio de la santa están recogidos en el Martirologio Romano. Digamos que es un catálogo de mártires y santos registrados en la Iglesia Católica y se encuentra incluido en el canon romano. La información del velo íntegro, sin haberse quemado, es del Vatican News.
Esta fue la historia de la santa en los tiempos que le había tocado vivir. Y ahora voy a contaros unas pequeñas curiosidades. Según cuenta la tradición, en una erupción del volcán Etna, ocurrida un año después del martirio de Santa Águeda, la lava se detuvo milagrosamente al pedir los pobladores la intercesión de la santa. Por eso, Catania la tiene como patrona, la invocan como patrona con el fuego, rayos y volcanes. Catania y Palermo reclaman el honor de ser la cuna de Santa Águeda. La iconografía lleva la palma del martirio. La iglesia de Santa Águeda en Roma tiene una impresionante pintura de su martirio sobre el altar mayor. Gregorio I, año 590-604, este papa la incluye en el canon de la misa. Como he dicho antes, todo sobre Santa Águeda y otros mártires está recogido en el brevario romano y se toma de las actas latinas. Y esto es todo la historia de Santa Águeda. Pues muchas gracias, Marisa. Gracias a ti, Ana. Yo, antes de comenzar una pequeña intervención que tengo preparada, quiero aclarar que únicamente en este caso yo voy a poner la voz y la puesta en escena, porque lo que voy a decir, resumido al acuerdo por cuestión de tiempo, es trabajo de otra compañera nuestra de la cofradía de María. Entonces, bueno, yo quisiera ceñirme al perfil de Santa Águeda como virgen, que hemos visto su vida y también la devoción que tan pronto suscitó. Pero Santa Águeda como virgen, que es lo que vamos a ver ahora, las vírgenes deben resplandecer por sus buenas obras, pues sin ellas su nombre es vano. Se configuran con la imagen de Cristo en todas sus obras: conducta, propósitos, palabras, actos, paciencia, fortaleza, continencia, fe, esperanza y caridad. Los que profesan virginidad han de ser en todo semejantes a Cristo y puros en cuerpo y alma. Servirán al Señor sin distracciones, de forma constante y solícita en el modo de agradar a Dios. La historia de Santa Águeda nos habla de la belleza, interior y exterior. Por una parte, Águeda es una joven muy hermosa y que por tanto despierta la atención y la pasión de Quintiano, que llevado por la ira le provoca el rechazo de la joven, la envía incluso a un prostíbulo para que allí pueda ser objeto de toda humillación y vejación posible. A esto se contrapone el alma de Águeda, incorruptible e imperecedera, obra de Dios. Ante esta fuerza nada pueden las fuerzas malignas, por mucho que se esforzaron en mancillar su alma, que ya se había comprometido y desposado con Jesucristo. Santa Águeda es la Virgen prudente, pues la virginidad afecta a todos los sentidos, y ella no se dejó someter ni por los halagos, las promesas, los regalos, ni sucumbió ante el sufrimiento y el dolor físico. Se mantuvo firme en su compromiso de entregar a Cristo todos sus sentidos. Águeda se ofrece entera a Cristo y fiel a este amor entrega su vida. Es mártir de la virginidad, entendida no como reserva, no como simple pudor con su actitud de defensa. Es la entrega de sí misma, es la actitud de quien ya se ha casado, de quien se ha unido a Dios, a su invitación. Es entrar en el corazón de Cristo, en sus planes de redención. María es el modelo de virginidad que pone la Iglesia para las vírgenes. La virginidad como forma de ascetismo apareció en el siglo I, pero es en el siglo II y III cuando su práctica es más frecuente. Durante estos 3 primeros siglos, quienes decidían vivir en virginidad permanecían en medio de sus familias, de sus comunidades, atendiendo a los pobres, a la caridad y como testimonio del Evangelio. Con el paso del tiempo se hace necesaria su agrupación para hacer más factible su consagración a Dios. Y es en el concilio de Elvira, en la ciudad de Ilíberis, la actual Granada, cuando se instituyen de manera formal las vírgenes consagradas, y varios de sus 81 cánones se dedican a estas vírgenes consagradas a Dios, recordando, por ejemplo, que el voto hacía ilícito el matrimonio y por lo tanto quedaba excluida la virgen que quebrantase su voto. El concilio de Toledo, casi un siglo después, en el 397, prescribe penas de excomunión por estas mismas razones, y en el concilio de Zaragoza, en el 380, se dispone que no se dé el velo a las vírgenes antes de que prueben ante el obispo que han cumplido los 40 años. La Virgen consagrada al Señor es su esposa siempre, pues el Señor vive eternamente.
Hasta el siglo IV se cree que no llevaban ningún distintivo especial. Se reunían periódicamente y se les aconsejaba pobreza y la práctica de obras de misericordia. Pero ya hacia el año 350 aparecen en Roma comunidades de vírgenes para las que se incluye ceremonia de consagración con la ceremonia del velo, que es una reminiscencia de la ceremonia del matrimonio. ¿Quiénes son las vírgenes consagradas? La castidad es una de las 7 virtudes de la tradición cristiana, enumeradas por San Gregorio Magno a finales del siglo VI. Y el elogio de la castidad está ya en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, donde San Pablo sugiere un papel especial para las vírgenes y solteras como más adecuado para las cosas del Señor. En la geografía cristiana hay numerosas vírgenes mártires, Santa Margarita de Antioquía, Santa Inés, Santa Lucía y, como no, Santa Águeda de Catania. Es San Ambrosio el que propondrá como modelo de las vírgenes consagradas a la Virgen María. El primer rito formal conocido de consagración es el de Santa Marcelina, en el año 353, que lo menciona precisamente su hermano San Ambrosio en su obra de Virginius. Otra virgen de esta edad temprana es Santa Genoveva, patrona de París. Y ya en la etapa moderna, ¿qué ha ocurrido con esto? ¿Cómo ha sido esto? Bien, pues la etapa moderna, el florecimiento del rito de consagración de vírgenes en la Iglesia Católica para mujeres que viven fuera de comunidades religiosas, se asocia a la francesa Anne Fleur, que nació en 1899 y falleció en 1987. Pues esta mujer fue consagrada en la capilla del Carmelo de Paray-le-Monial el Día de Reyes de 1924 por el obispo de Autun. En aquel momento había una parte significativa de los obispos franceses que apoyaban la consagración de vírgenes a la manera que se hacía en la Iglesia primitiva. Y debido a la creciente demanda de consagraciones en esta época de los años 20, los obispos solicitaron aclaraciones a la congregación para los institutos de la vida consagrada. ¿Y qué ocurrió? Pues que la respuesta fue negativa en 1927 y se prohibió la reactivación de este tipo de consagraciones. ¿Cuál era el argumento? Pues bien, el argumento era que la consagración de vírgenes que vivían en el mundo, in saeculo viventes, como dice la norma, había caído en desuso durante largo tiempo y además entraba en contradicción con la ley canónica vigente de 1917. Se argumentaba también que la sanción de un voto de virginidad en una ceremonia, palabras textuales muy imponente, podría llevar a estas mujeres a sentirse en un estatus superior al de las monjas, pues sus votos no son seguidos de ceremonias similares, e incluso podría llevar a algunas mujeres a cambiar su elección de la vida monacal. Ante esta situación fue decisiva la actuación y el esfuerzo de Anne Fleur para que esta prohibición se rescindiera en 1970. Hasta ese momento, Anne Fleur había fundado las Misioneras Seculares de Acción Católica, un instituto de mujeres célibes o viudas que permaneció hasta 1946, fecha en que fue suprimido. Pero durante ese tiempo, Anne no había estado inactiva, porque había estado en contacto con Angelo Roncalli, que posteriormente sería Juan XXIII, y con Giovanni Montini, posteriormente Papa Pablo VI, que se mostraron bastante receptivos a sus ideas. Una vez al año ella los visitaba el Vaticano para insistir en el tema y presionar para el restablecimiento del rito de consagración de las vírgenes. En 1934, Anne Fleur había publicado el libro Estudio de la consagración de las vírgenes en el Pontificio Romano. Ese libro se reeditó en 1956 y, curiosamente, lo volvió a reeditar en 1968 con el título La femme et l'Église, la mujer y la Iglesia. Un año muy complicado y muy complejo, como sabemos, mayo del 68 y todo lo demás. En ese momento, en ese año 68, algunas confesiones reformadas comenzaban a introducir la ordenación de mujeres en su debate. Anne Fleur rechazó rotundamente esta posibilidad, argumentando que Cristo y su Iglesia ofrecen a la mujer un don de gran plenitud en la forma de consagración de vírgenes ya inscrita en el pontificado. En 1950, el Papa Pío XII emitió una constitución apostólica, Sponsa Christi, que abordaba la vocación de las monjas y su papel en la preservación del patrimonio, pero separado de las primeras vírgenes.
Esto hizo renacer de nuevo el interés por la consagración de las vírgenes en la forma de la Iglesia primitiva, pero Pío XII decretó que solo las monjas que vivían en clausura podían recibir la consagración litúrgica de vírgenes, y en 1954, en su encíclica Sacra Virginitas, y mencionando su obra anterior, muestra la importancia del oficio de los hombres y mujeres consagrados en la Iglesia. Así que hay que esperar hasta 1963, momento en que el Concilio Vaticano II solicita una revisión del rito de consagración de las vírgenes que figuraba en el pontificial. El rito, una vez revisado, fue aprobado en 1970 y determina que la consagración podrá ser otorgada a mujeres en órdenes monásticas o mujeres que vivan en el mundo, tal como se había encontrado en la Iglesia primitiva. En 2018 fue publicada la instrucción Ecclesia Sponsa Imago sobre el Ordo Vivino por la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y en junio de 2020 el Papa Francisco dirigió una carta a las vírgenes consagradas con motivo del 50 aniversario de la promulgación del rito revisado de la consagración de vírgenes. El rito litúrgico aprobado es el rito solemne Consecratio Virginum y el ministro es el obispo. La Virgen se compromete a una vida de oración y servicio. Como veis, no ha sido sencillo este camino tampoco, y solo se pudo restablecer esta forma de vida de la Iglesia primitiva por la fe, la insistencia de las mujeres que deseaban perpetuar esta forma de vida antigua como respuesta a la llamada de Cristo y que había comenzado tantos siglos atrás por Santa Ágata y por otros como él. Y muchas gracias, María. Y por supuesto, gracias a todos vosotros por venir. Y si tenéis alguna pregunta, pues de mil amores, nosotras trataremos de responder en la medida de lo posible o alguna apreciación a todo lo que hemos dicho, pues también. Yo tengo una curiosidad, Ana. Estas vírgenes estaban consagradas en la Iglesia o en la religión y a Dios, pero pertenecían a alguna congregación, es decir, como monjas, como algo, simplemente eran seglares que andaban por el mundo. Es que el nacimiento es anterior al nacimiento de la vida monacal, por eso luego viene esa disgregación. Por un lado estaban ellas, por otro lado, cuando entra la vida monacal, aquí puede entrar un poco en conflicto, ya se establecen unas normas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una forma primitiva, que no solamente se vio en la Iglesia, bueno, católica, luego de las divisiones, ¿no? Pero en la Iglesia protestante había otro tipo de mujeres que también vivían un poco al margen de lo que eran las comunidades, que eran, por ejemplo, las beguinas, que la última murió ahora como unos 20 o 30 años, no más, la última que quedaban. De alguna manera vivían en una cierta comunidad, pero llevaban una vida totalmente diferente a lo que podemos considerar una comunidad de monjas o una comunidad religiosa. Exacto, ellas tenían una vida en el mundo, pero una vida también religiosa. Pero esta es la forma más primitiva. Pero claro, se hacían notar, porque uno en su casa puede ser... Se hacían notar porque ellas, aunque vivían dentro de su comunidad, dentro de su casa, pues bueno, pues se dedicaban en muchos casos a la caridad, a la atención de enfermos. El cristianismo prende enseguida en mujeres de una sociedad, digamos que de una clase social alta, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues era bastante factible que se dedicaran a las obras de caridad, también a convencer a otras a hacer evangelización y también pues atender a enfermos y estar en medio del mundo, porque el cristianismo prendió bastante en las mujeres de poder adquisitivo alto, también como una forma de que el cristianismo les daba una dignidad que otras religiones no les habían dado. Aquí en la última, creo que es en la última, aquí aparece, bueno, pues muchas celebraciones cristianas se superponen sobre otras que ya había, lógicamente, ¿no? Y aquí aparece que según, bueno, Caro Baroja, que es el antropólogo vasco tan importante, pues dice que tiene los antecedentes de la festividad de Santa Águeda, el tema de las varas, de golpear la tierra, bueno, pues es un poco el despertar de la tierra después del letargo del invierno, un poco ya a la fértil primavera, ¿no? Dice que sus antecedentes están las fiestas de las matronarias, que eran fiestas dedicadas
asegurar la fecundidad y que estaban dedicadas al culto de Juno Luquina. Bueno, Luquina es una de las advocaciones de Juno. Entonces Juno, con la advocación de Luquina, era la diosa de los partos, de los alumbramientos. Pero lógicamente la religión pagana a la mujer le daba un sitio muy relegado. Entonces, por eso el cristianismo elevó a la mujer a una dignidad que nunca había tenido. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.